Bueno, la Isla del Sol y el lago Titicaca tienen muchos misterios. Entonces, claro, los abuelos siempre nos hablan diciendo que hay una ciudad perdida detrás de la Isla del Sol, en el medio del lago. Como le digo, que nos aventuramos para ir a verlo, para descubrir algo, por lo menos saber que si realmente existía esa ciudad perdida. Sí existe, sí existe. Nosotros llegamos. En el corazón de los Andes, rodeado de un lago que parece interminable, se encuentra la Isla del Sol, un lugar tan antiguo como los mitos que la rodean. Desde las historias de una civilización perdida bajo las aguas del lago Titicaca, hasta eventos inexplicables que desafían toda lógica. Este rincón de Bolivia guarda secretos que han fascinado a viajeros y lugareños por siglos. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con Nicolás, originario de esta isla mítica. ¿Qué hay realmente bajo esas aguas cristalinas? ¿Es posible que haya una ciudad perdida esperando ser descubierta? Y lo más inquietante, ¿qué misterios paranormales acechan este paraíso andino? Aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. Mi lugar de nacimiento es en la Isla del Sol, en el medio del lago Titicaca. En la Isla del Sol, ahí es donde nací. Es un lugar muy hermoso el sector de la isla. ¿Ya? Es un paraíso para mí. Entonces también tiene sus misterios el lugar. ¿Ya? Muchos misterios en sí. Hay muchos que han vivido, algunos contaron, otros no contaron, ¿ya? Durante el tiempo que se vivió. Y en este momento quiero contar sobre el lugar donde nací y donde crecí desde mi niñez, ¿ya? Bueno, la Isla del Sol y el lago Titicaca tienen muchos misterios, ¿ya? Nosotros como nacidos allá, isleños, conocemos, lo hemos vivido muchas veces. Entonces, claro, los abuelos siempre nos hablan diciendo que hay una ciudad perdida detrás de la Isla del Sol, en el medio del lago. Y como jóvenes ya grandes, como isleños, como nacidos del lugar, buenos nadadores, ya un día entre 4 planeamos averiguar qué realmente había por esos lugares. Entonces nos aventuramos para poder descubrirlo que había en esos lugares. Nos fuimos en bote, nos preparamos y claro, ya nosotros practicamos la resistencia de aguante dentro del agua y la natación. Y eso somos buenos para eso. Sí. Entonces, claro, como contaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, sobre el respecto de del lugar, del misterio de los incas, los pasadizos, los túneles. Y uno se sorprende en el lugar donde estábamos viendo. Entonces, como le digo, que nos aventuramos para ir a verlo, para descubrir algo, por lo menos saber que si realmente existía esa ciudad perdida. Sí existe. Sí existe. Nosotros llegamos al sector, ya, en bote, y el lago tiene como más de 400, 500 metros más de profundidad. Es grande. Alto, o sea, profundo. Sí. Y entramos, sumergimos, lo agarramos, lo amarramos, sogas en el bote y hasta dónde podíamos avanzar. Y entramos hasta hacia adentro. Y sí, en verdad, sí hay una ciudad, sí. Hay ciudad está como cubierta con algas. Hay torres que uno puede ver. Ahí están las escrituras de los incas. Y más allá, porque no teníamos tecnologías en esos tiempos, no podíamos ver más allá, solamente hasta donde podíamos alcanzar. Eran como unos 200 metros que alcanzamos llegar hacia adentro.
pero sí ahí solamente anteriormente habitaban ahí. Usted dice que habían tallados incas sumergidos en el agua. Exacto, sí, ahí. Y también hay su historia así en planchas de piedra, están escritas en ese lugar. Muestran, no descifran así como en palabras así como en español o en otro idioma, pero sí ellos más que todo se manejan por mediante las figuras, ya así parecido a los jeroglíficos. Jeroglíficos, claro. Así. Ajá. Cuándo sale el sol, en qué momento se esconde, cuál es el mediodía, cuál es la noche, en la tarde, todo está escrito ahí. Son planchas grandes de piedra y esa está escrita. Claro. Y eso descubrimos. Entonces habían 2 personas que estaban arriba y nosotros entramos adentro y vimos esa parte. Porque cuando descubre, o sea, cuando lo dispersas las algas, y ahí es donde se ve, pero está cubierto con las algas. Claro. Y también en sí, como dicen que hay objetos voladores que entraban por ese lado, porque muchos hablaban sobre respecto de eso. Y mi papá también en eso también vio un objeto volador que pasaba rozando el lago, pero sin ningún sonido, porque un sonido del avión es fuerte, de un helicóptero es fuerte igual, pero el sonido de ese objeto volador no tenía, era suavecito, pasaba, y según había sido, era como una ciudad que tenía en el medio, y iba hacia ese lado donde está la ciudad perdida. ¿Dónde está la ciudad perdida? Claro. Entonces nos imaginamos, muchos en sí, podía ser la entrada del lugar, ya, para los seres, podríamos llamar como extraterrestres o alienígenas. Está en ese sector. Vieron objetos voladores en el lugar y desaparecieron al cierto lugar donde nosotros fuimos a averiguar si realmente existía esa ciudad perdida. Y vieron también seres extraños y personas desaparecidas. Entonces yo pienso que existe ahí una entrada que está hecho ahí adentro, que está hecho, debe ser de alienígenas en sí. Secretamente. Entonces, después de mucho tiempo yo traté de meditarlo, dije, es cierto, pues es cierto. Uno tiene que investigarlo más allá, más a fondo, que obviamente oculta el sector. Tiene su misterio muy fuerte. Y claro, o sea, y también de personas que desaparecieron, los pesqueros que entraron por esos lados y nunca más volvieron del lugar, desaparecieron. Sí. ¿Se habla igual de sirenas también en el lago? Sirenas, sí, también sí. Sirenas, que sí, hay mucha gente que pasó cosas. Hay un joven que también fueron a pescar, el papá, el hermano, y fueron 2 hermanos y el papá. Se fueron a pescar, entraron en medio del lago, porque ya se coloca unas redes para pescar pescado, ya, y se duerme durante la noche. Entonces hasta el día siguiente y en la mañana temprano se recoge, y para que antes de que salga el sol, para que no se escapen los peces, se tiene que recoger y llevárselo. Eso era el consumo de nosotros, como pescado, como criamos ovejas o alpacas. De eso nosotros vivíamos, con el cultivo y todo eso. Y claro, o sea, ahí falleció el papá. El papá se llama Hilarión
el hijo, el Francisco, y el otro, no me acuerdo el nombre bien, pero el Francisco en sí se vuelve loco. Porque yo creo que, yo pienso que porque perdió el papá, y el otro, según él dijo que había visto otros seres en el lugar, y por tanto, por miedo, el papá saltó del bote y nunca más regresó. Entonces falleció, y al día siguiente encontraron muerto ahí flotando después de atardecer. Yo vivía cerca de un cementerio, ya. Era muy cerca. Estaba el cementerio y nosotros vivíamos debajo del cementerio. Entonces, los papás siempre nos decían, después de que entre el sol, antes que entre el sol, ustedes tienen que estar en la casa, ya. Si no, los muertos en sí salían de sus tumbas. O sea, los espíritus se podían, durante la noche, se manifestaban. Entonces, con ese temor, nosotros teníamos que ser, sí o sí, teníamos que estar antes de las 7 de la tarde, antes que entrara el sol en la casa. Claro, nosotros con temor, lo que nos decía nuestros papás, que sí, entonces los fantasmas salen después de que entra el sol, ellos se manifestaban, o sea, ellos podían salir fácilmente del cementerio. Y la calle principal para llegar a la casa era justo por el cementerio. Entonces, como pasábamos justo por el cementerio, bueno, tapándonos con una mano, y para no mirar hacia el cementerio, teníamos que pasar derecho. Y así, con el temor de que los fantasmas salían. Entonces, una noche de esas, nosotros después de la cena, después de las 8:30, 9, porque allá uno se acuesta entre las 10, 11 de la noche. Todos a esa hora duermen. Entonces, tenemos que cenar, sí, decía antes, entre las 8 a 9 de la noche. Después escuchamos una novela que tenía una radio chica que tenía mi papá. Escuchamos una novela. Hasta que nos quedamos algunos en un momento dormidos, y para hacernos pasar el sueño nos sacaba afuera al patio para que nos quitara el sueño. Y en una de esas miro hacia el muro que cubría hacia el cementerio, y veo un objeto blanco detrás del muro, asomándose así. Y miro a un costado, pensando que, o sea, sentí en ese momento miedo, pero quise desviar la mirada y volví nuevamente a mirarlo, y el blanco creció, que era un poco más grande, ya, más alto que el muro. Entonces, la desesperación era tan fuerte que no podía hablar. Ya en ese momento no podía hablar, no podía gritar y no podía correr, porque el cuerpo se me hacía pesado, súper pesado. Y de hablar no podía pronunciar nada. Entonces, como que el cabello se me caía como chispas, así. Sentía como todo el cuerpo adormecido. Y a pura penas, así entré hacia la cocina, y con señas le digo a mi papá, hay algo grande afuera. Y como no me entendía, después de unos minutos le dije a mi papá, hay un fantasma afuera. Entonces mi papá me dice, me dijo, ¿dónde está? Y se buscó una lata de esas de 20 litros de alcohol que ellos tomaban en las celebraciones, pero estaba vacía. Y no sé si por sentir miedo, por cobarde también, primero que nada lo tiró hacia afuera de la lata, ya. Entonces los fantasmas llamaban flojos, porque los flojos son los que se levantan después de la noche. Y salió y dijo que no había nada.
miró por todos lados y no había nada. Dijo, no, si no había nadie, no hay nada, afuera no hay nada. Pero si estaba ahí, dijo, yo lo miré y si estaba ahí. Y claro, eso me dice, mi mamá me dice que seguramente era un fantasma o alguien va a morir y por tanto apareció un espíritu tal vez cercano, familiar o tal vez los que viven los vecinos de la. Y eso fue un susto grande que sentí en ese momento, ya un susto desesperante para mí. Uh-huh. Yo creo que hay muchos niños de repente cuando ven un ser que no es conocido, un espíritu que no conoces, igual deben sentir ese miedo. Igual en algún momento les debe pasar eso, pero eso me pasó. Si te está gustando este video, deja tu like y suscríbete para más contenido como este. Ahora, sigamos con la entrevista. Se habla de las sirenas, también hay leyendas, hay mucho por ver, porque, a ver, esto les puedo comentar después de que me fui desde muy chico hacia la ciudad, yo regresé a los 17 años a la isla. Después de, ¿cuántos son? Como 10 años más o menos. Volví nuevamente a la isla para reencontrarme con mis papás. Y allá acostumbran a celebrar las vísperas del Rosario, de San Antonio y otras festividades que así cada zona que tiene. Entonces nosotros nos fuimos a una celebración que era de Chaya, ya, que era una distancia desde la zona Yumani hasta Chaya, son aproximadamente como entre 12 kilómetros más o menos, ya, de caminata, 12 o 15 kilómetros. Y llegamos una noche para ir a compartir en la celebración, con los compañeros, con los jóvenes y con los residentes que llegaron de la Sillamo. Entonces, de repente se oscurece esa noche y el cielo total, ya, como a punto de caer la lluvia, una torrencial de lluvia. Se oscurece total y como allá no se ve, en ese tiempo no había luz eléctrica, entonces nosotros andamos con velitas, con mecheros o con faroles de queroseno. La hora era entre las 2 o 3 de la mañana, ya, hasta que mucha gente al final, viendo que se oscureció, como estaba a punto de llover, se fueron cada cual por su lado, ya, algunos con su grupo, otro grupo, y del sector desaparecieron. Y en eso yo me fui a un costado para hacer el baño, y al regresar no me encuentro con el grupo de mis compañeros con los que yo había ido a pasar la noche de celebración en ese lugar. No los encontré, y pensando que estaban por el sector les pregunté a los demás, pero nadie los vio. Sí, yo vi que una luz que iba como a una distancia de 2 kilómetros más o menos del lugar. Pensando que era esa luz, yo me fui ya con una linterna que tenía a mano, pero caminé una cuadra más o menos y me caigo, me tropiezo y la linterna se destroza y no pude encontrar en ese momento después más. Y me fue en plena oscuridad. Claro que como isleños que conocemos, nos orientamos más que todo por dónde andamos. Entonces era algo difícil, pero caminaba, tratando de alcanzar el farol que andaba más allá adelante. Pero no podía alcanzarlo. ¿Y ese farol que estaba más adelante, usted suponía que eran sus amigos que se habían ido? Exactamente, yo pensé que eran mis amigos, mis compañeros, que eran ellos. Bueno. Entonces caminé fuerte, corrí rápido, caminé bastante rápido. Pero ahí el camino es como bajadas, subidas. Desde el lugar que bajé, el lago que está abajo, y en el lugar que antes de llegar al lago más o menos tiene una subida hacia arriba, nuevamente sube para ir el camino que sube hacia el pueblo. Y entre eso llegué a un cierto sector y desaparece la luz.
la luz y digo, ¿dónde estará esa luz? ¿Dónde se fue? Al lugar donde que desapareció la luz y todo, entonces entre rocas, el camino va entre rocas, entre medio de esas rocas. Y encuentro un personaje, una mujer de blanca, una mujer como del lugar, que se visten así con manta, con pollera, pero era blanco. Le pregunté si había visto a alguien pasar por aquí, porque venían unos amigos, un grupo con una luz de farol, y ella no me contestaba. Y le pregunté como 2 o 3 veces y me agarró de la mano, me agarró de la mano, y de ahí empezamos a dar pasos y no me di cuenta más. Hasta ahí llegué. Eran como desde las 3 hasta las 6 de la mañana, son como 3 horas más o menos. Ya, donde no supe cómo llegué al lugar, porque yo desperté en la parte de atrás de un precipicio que estaba justo cerca al lago, a la orilla del lago. Pero hasta ahí no había ninguna entrada, no había caminos. Es un lugar súper peligroso. No había cómo llegar al lugar. Y no despertó con raspaduras ni nada, como que hubiese caído del barranco. El barranco era grande, era alto. Era alto. No había abajo. Posibilidad de sobrevivir si es que se caía. No, yo me desperté cuando sonó en la madrugada a las 6 de la mañana el motor de la lancha, que salía como a la vuelta más al rincón que era el puerto. ¿En la isla no hay alguna leyenda, alguien que le haya pasado algo similar? ¿Y que te haya encontrado con alguna mujer? Sí, se escuchan que en sí, mi abuelo decía que supuestamente vieron un personajes así cerca del lago, pero ellos se llamaban como demonios, que salían desde el lago, que supuestamente eran sirenas, ya. Los encantaba a los hombres que sí pasaban durante la noche o cuando iban a pescar en bote. Entonces, solamente deben tener algún poder para poder atraer a los hombres y llevárselos. Entonces, hay muchas historias, sí. Hay muchas historias sí, que cuentan. Y claro, yo me imagino, después le conté a mi mamá, le dije, me pasó esto, aquí ya no sé cómo llegué al lugar. Y mi mamá me dice, no me creía, me dijo, solamente, no te creo, me dijo, tal vez te fuiste ahí, te dormiste en un lugar, en el rincón, y ahí te viniste, me dijo, no te creo, me dijo. Bueno, fue así la realidad. El lugar anteriormente vivían los incas en sí, el lugar. Ya, ellos son los que habitaban. Pero mucho antes de los incas habían otros seres que existían en el lugar. Pero eran seres más pequeños, así como de 1,20 m, 1,10 m. No eran enanos, pero en sí eran personajes de estatura muy baja. Mucho más antes de los incas, ya. Algunas veces removiendo la tierra, porque como cultivábamos allá, encontramos sus huesos, sus objetos. Y según esto que cuentan, que ellos, o sea, nuestros antepasados dicen que anteriormente era noche, no había luz, no llegaba la luz al lugar. Ya, o sea, de mis abuelos, mis tatarabuelos son los que han contado esto. Según cuando ellos construyeron, una vez dijeron que el sol va a llegar, la luz del día va a aparecer. Ya, esto debe ser, me imagino que debe ser miles de años. Uh-huh. Entonces, ellos construyeron bajo tierra las casas. Ya, bajaba unos 5 metros, 6 metros debajo de la tierra. Y eran sus casas, sus posadas.
Y entre eso tenían sus objetos, lo que hacían de barro, sus cositas, sus cosas de bronce, ya tenían sus amuletos, muchos tejidos que tenían. También se encontraban. Pero después de donde llegaron, yo creo que llegó otra civilización que eran los incas. Ya. Los incas, mucho más antes de los egipcios, me parece que llegaron. Entonces, nosotros como niños nacidos en el lugar, llevamos a pastear ovejas, ya, de pastoreo, al campo, y entre esas hay ruinas de los incas, casas hechas de puras piedras. Entonces nosotros ocupamos esas casas para escondernos, para jugar a los escondites. Nos divertíamos en sí, en grupo que nos juntaban entre varios, mientras las ovejas comían por aquí, por todos lados. Entonces nosotros aprovechamos a jugar ahí, a los escondites. Y en eso algunos salían con miedo, algunos niños salían gritando porque habían visto algo, alguien allá adentro. Entonces decían, no, hay que irnos, tenemos que ir, o sea, vamos a ver qué ahí vi un personaje raro ahí adentro y tenemos que salir ahí. Y tiene sus pasadizos esas ruinas de los incas, porque conecta por debajo del subterráneo, que tiene un pasadizo que va hacia la isla de la Luna, supuestamente donde estaban llamaban las princesas, puras mujeres vivían en la isla de la Luna. Entonces los hombres tenían que hacer una competencia para llegar a la isla de la Luna nadando. El que llegaba primero es el que iba a considerar una princesa para casarse. Entonces, el pasadizo de allá tiene su misterio. Ya tiene un túnel donde se abre, pero la gente del lugar no se atreve a entrar porque tiene miedo, tiene temor de que algo les puede pasar allá abajo. Claro que el camino están hechos como de escaleras de piedra hacia abajo. Nosotros tiramos piedras y se va perdiendo el sonido hacia adentro. Pero sí vemos que en la entrada de la partida tiene escalones de piedra hecha. Ya. La comunidad algunas veces se juntaron para poder entrar al lugar, pero no se pudo. No se pudo. Vinieron historiadores desde afuera, ingleses, alemanes, para ver qué misterios había en el lugar. Y de hecho que hay historias escritas. Según uno de ellos entró al lugar, pero se encontró con un personaje, pero en espíritu, que le dijo que no podía entrar a ese lugar. No podía entrar a ese lugar porque era un lugar sagrado. Era un lugar sagrado porque no podían pasar. Si entraban más allá, podía pasar algo malo. No sabemos qué malo podía pasar, pero podía pasar algo. Pero se sabe que hay unos pasadizos que entran desde la Isla del Sol y llega hasta el Cusco. Hasta el Cusco. Claro. Eso es lejos. Una distancia lejísima. Bastante. O tenía otra salida hacia Tiahuanaco, que también tenía otra salida que conectaba. Según tenían debajo de eso, tenía como un pasaje del tiempo, secretamente. El túnel del tiempo pasas por el túnel, tiene un pasadizo. No sé si estos seres tenían una tecnología mucho más avanzada tal vez de nosotros que hoy en día que tenemos, pero podía entrar un túnel, una puerta, y salir a otra puerta del otro lado, más allá. Claro. ¿Cómo teletransportarse? Teletransportarse. Sí. Entonces, por cierto temor, a veces las personas que viven en el lugar no entran así nomás.
no entra bien, está escondido, está tapado. Pero si uno va al lugar, y yo también conozco el lugar que es, se destapa y uno puede investigarse. Claro, y también me habló delante sobre una persona que alguna vez intentó cruzar y que salió de viejo después del otro lado. Sí, dijeron que cuando pasaba por ese pasaje, sí, como tienen a una distancia largo o puede ir, no sé a qué lugar transportará ese lugar, ese pasadizo, pero dice que volvía viejo, hecho viejo, entraba joven, pero volvía viejo. Entonces, podría ser que entra de una dimensión a otra dimensión. Estamos hablando de años, Claro. de trayectoria, es como que yo vendría como desde el pasado y fuera hacia el futuro. Entonces regreso nuevamente, pero ya viejo. Después de escuchar estas historias, queda claro que la Isla del Sol no es solo un lugar de belleza natural y significado histórico, sino también un enigma que sigue desconcertando a quienes la visitan. ¿Podría ser que bajo las aguas del lago Titicaca hay una civilización olvidada? ¿Y qué significan esos sucesos paranormales que parecen desafiar la realidad? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero una cosa es cierta, la magia y el misterio de esta isla perdurarán por generaciones. ¿Crees que la verdad está más cerca de lo que pensamos o que hay secretos que nunca deberíamos desenterrar? Si te interesa saber sobre ciudades perdidas, entonces no puedes dejar de ver mi video sobre la Atlántida que te dejo por aquí.